Hola, ¿qué tal? En esta ocasión me llegó una placa Samsung que justamente tiene un corto en el Becore, ¿ok? Por ejemplo, una de las cosas que a veces nos complica la vida es justamente un corto en este área. Más aún si tenemos un CPU soldado. En este caso es extraíble, pero la técnica es básicamente lo mismo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a medir en las bobinas del Becore y vamos a ver que justamente me va a dar un corto al momento de hacer la medición. Yo estoy haciéndolo en función de diodo, pero la medición va a ser lo mismo si lo hacemos en la función de ohm. Por ejemplo, tengo prácticamente un corto comparándolo con el punto de tierra, ¿sí? Está muy cercano a más. Entonces, esto cuando nosotros tenemos un CPU soldado se nos dificulta para determinar si realmente el problema es el procesador o algún otro componente que tengamos colgados de esa línea. Por ejemplo, si yo extraigo este CPU, que no hay nada, el corto sigue estando ahí. ¿Okay? Si yo mido en ohmios, básicamente la medición va a ser lo mismo, con CPU o sin CPU. Pero vuelvo a repetir, vamos a imaginar de que este CPU es un CPU soldado, ¿no? Entonces, cuando tenemos esas complicaciones, a veces agarramos nuestra fuente y comenzamos a aplicarle tensión justamente en la salida de la fuente del Becore. Pero como es una fuente que tiene baja resistencia, casi siempre no calienta nada, ¿no? Aquí, dependiendo del procesador, vamos a aplicarle cierta tensión para poder determinar si calienta algo o no calienta algo. Entonces, por el simple hecho de tener una resistencia baja en todo lo que es Becore, se complica. A veces no le podemos aplicar mucha tensión, de repente 1.2, 1.3 voltios, como para no poder dañar los condensadores de filtrado. Y tener justamente sumo cuidado al no dañar también el CPU si en caso no fuese ese problema, ¿no? Entonces, lo que yo estoy usando últimamente es una herramienta que es la Short Killer, que vuelvo a repetir, se usa más para lo que es celulares. Es justamente la de aquí. Yo tengo el TS30A, que me entrega un máximo de 30 amperios, ¿no? Pero digamos que la tensión que yo trabajo comúnmente es de 0.5 a 0.7 voltios, como lo vemos en pantalla, que es suficiente como para poder determinar, digamos, componentes dañados. En algunos casos a mí me ha servido hasta para determinar si el CPU está dañado o no, en lo que es Haswell y Broadwell, ¿no? Porque son relativamente delgados este tipo de CPU, ¿ok? Pero en este caso vamos a tratar de aplicar esta herramienta que digamos que sirve bastante para este tipo de inconvenientes. O sea, por ejemplo, no estar levantando las bobinas, sacar la bobina por completo, levantar de un solo lado y comenzar a ver si está la falla para los MOSFET y el IC o para el lado del filtrado, que en este caso sería toda esta área, ¿no? Entonces, eh, teniendo la idea o el concepto de qué es un cortocircuito, pues básicamente nosotros podemos aplicar esa teoría justamente con la herramienta, acompañado de esta herramienta, que justamente te ayuda en conjunto de la cámara térmica, porque de repente si nosotros colocamos el dedo, ya sea aplicándole con la fuente del laboratorio, que comúnmente es lo que se hace, o de repente con la Short Killer, no vas a sentir posiblemente que está calentando, ¿no? O sea, yo pongo el dedo aquí, o donde forme parte
del circuito donde está el corto no va a calentar posiblemente como para poder poner el dedo y sentir de repente que hay una leve elevación de temperatura. Entonces, lo más adecuado, o mejor dicho, el complemento de esta herramienta es justamente una cámara térmica. Si por ahí de repente lo quieres hacer colocando el dedo, pues también lo puedes hacer, pero es un poquito más complicado, ¿no? Más complicado al momento de determinar por dónde viene justamente la falla. Entonces, el complemento para esta herramienta, los que tienen cámara térmica, justamente se les va a facilitar bastante. No solamente en el Vcore, sino puede ser en la fuente de 3, la fuente de 5, la fuente de 1.05 o cualquier otro tipo de fuente donde justamente está el cortocircuito. Entonces, para no estar buscando o levantando componente por componente, es decir, de repente son los MOSFET, levanto los MOSFET, no, efectivamente no era. Entonces sigo con los demás condensadores, de repente por ahí el mismo IC, y no estar justamente levantando o estresando la placa más de lo que corresponde, ¿no? Y justamente la idea es esa, no estresar demasiado la placa para tampoco por ahí de repente generar algún pandeo al momento de estar volviendo a soldar el componente que uno pensó que era, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo voy a aplicar justamente la cámara térmica en conjunto de la Shortkiller, ¿ok? Y vamos a ver justamente por dónde viene la falla. Lo voy a poner más o menos a esta distancia. Ahora déjenme pasar este cable a esta distancia para que justamente nosotros podamos observar dónde o en qué sector digamos, se comienza a marcar como si estuviese levantando una temperatura, ¿no? O sea, en resumen es por donde estaría pasando toda la corriente que la Shortkiller me puede entregar. Por ejemplo, si yo hago en un primer momento, en la primera parte o en la primera eh, inyección justamente en estas bobinas, voy a ver al momento de aplicar la tensión, ahí tengo 0.7 voltios, okay, aplico y voy a ver que no hay prácticamente ningún tipo de indicios, ¿no? Okay, bueno, esta parte que ustedes ven ahí que se está marcando, el mismo reflejo de la luz que yo tengo aquí, pero no me da ningún tipo de indicio y vemos que más o menos consume como 10 amperios a 0.7 voltios. Entonces yo doy la vuelta a la placa y hago la misma operación. ¿Okay? Digamos que el corto está aquí, o sea, toda esta línea que vemos aquí de estos condensadores es justamente la línea de filtrado, ¿no? Entonces yo voy a aplicar esa misma tensión de los 0.7 voltios acompañado de la cámara térmica. Ok, ahí vamos. Ok, y ahí vemos, bueno, hay que tener en cuenta que la imagen de esta cámara está desfasada por la misma distancia que yo tengo entre la placa y la y el objetivo, porque yo lo tengo más que nada calibrado a esta distancia, a unos 10 centímetros más o menos, ¿no? Entonces, si yo hago la misma operación a la distancia que no me muestra una imagen tan desfasada, por ejemplo, ahí, ok, ahí veo que comienza a levantar temperatura, ¿no? Aquí en este área, ok, veo que comienza a levantar temperatura, pero no se refleja justamente, si yo pongo mi dedo, no se refleja como si esto estuviese caliente, es más, ni siquiera siento que está tibio. La imagen que tengo arriba, o sea, arriba de la pantalla, estaba muy desfasada también con respecto a la transmisión. Mejor lo quito
para que no haya confusión. Ahí lo vemos, ahí mejor. Sí. Entonces vemos que a 0.7 el neck talking ¿no? comienza a elevar ligeramente su temperatura. ¿Okay? Por ejemplo, yo quiero subir, voy a subir a 0.9 solamente para tener mejor eh, una mejor imagen, una mejor captura. Lo voy a acercar un poco más al neck talking. Okay, ¿dónde está? Se me perdió. Ahí está. Ahí se ve la cámara. Sí, listo. Le aplico la tensión de 0.9 y vemos que el neck talking aquí en este lado, aquí, comienza a marcar una elevación de temperatura con respecto a lo que la cámara térmica capta. Vuelvo a hacer la misma operación. ¿Sí? Ahí vemos, ¿sí? El neck talking. Entonces, si yo sé que este neck talking, bueno, no debe tener un corto, ni mucho menos elevar temperatura a 0.9 voltios, entonces asumo por aplicando esta técnica que este neck talking es el problema y no es ninguno de mis MOSFET, no es ninguno de estos capacitores de filtrado, que generalmente estos son difíciles de dañarse, ¿no? En algunos proyectos de placa, aparte de estos filtrados de condensadores bipolares, hay condensadores de tantalio, ¿no? O de repente electrolíticos, pero que justamente cumplen la misma función que este néctar. Entonces el problema, digamos que con respecto al corto, teniendo el procesador puesto en placa, ¿ok? Me da justamente a recaer aquí en este neck talking. Entonces lo que vamos a hacer es sacar este neck talking y volver a medir justamente en la salida del B-Core. Okay, vamos a medir en ohmios, me marca 0.64 ohmios. En función de diodo me marca 0.6 milivoltios, ¿no? Prácticamente un corto lo más cercano a la masa. Entonces voy a sacar este neck talking y vamos a volver a medir aquí y vamos a ver justamente la diferencia, ¿no? Si es que todo está ahí, digamos, todo está ahí y dentro de lo que nosotros pensamos, que es justamente el neck talking. Ok, sacamos con cuidado, sin dañar la PSB, sin dañar el contacto de la masa y del positivo donde va el filtrado, porque si no ya nos ocasionaría un poquito más de trabajo, ¿no? Al momento de querer reemplazar este neck talking. Obviamente no lo voy a hacer por otro neck talking, sino por un conjunto de capacitores de tantalio de 330 micros que comúnmente se acostumbra a cambiar, ¿no? Entonces ya prácticamente ya no lo tengo en placa, falta esta parte, ¿no? Ok, listo, prácticamente saqué el neck talking, ya no está, y vamos a volver a medir sin el neck talking si es que todo está bien con respecto a las pruebas que se le hizo con el short killer. Yo ya no debería tener un corto aquí, y efectivamente ya no tengo el corto
que hace un momento me marcaba. Ahora tengo 173 milivoltios. Bueno, a ver, de repente dice, no, es el otro lado, ahí está. 173 milivoltios. Y en ohmios, ¿no sé? Tengo 172.90 ohmios. Entonces está dentro del rango y por lo tanto yo puedo decir de que el problema efectivamente era mi neck talking. Obviamente esta placa no me encendía, ¿no? Presionaba el botón y no encendía, se apagaba. Pero intentaba encender y se apagaba, ¿no? Por lo mismo que tenía un cortocircuito ocasionado por este neck talking. Entonces lo que voy a hacer es, bueno, sacar el CPU y comenzar a reemplazar el neck talking por justamente el conjunto de 4 capacitores de este tipo, ¿no? De tantalio. Sí, vamos a preparar la placa. A ver, esperemos que caliente mi cautín. Bueno, hay que tener un poco de cuidado, como siempre lo menciono en algunos videos que ya hice esta misma práctica usando el short killer, porque en algunos casos cuando son componentes pequeños, por ejemplo, cuando el corto es ocasionado por un condensador, a veces uno le pone o le configura el short killer, no sé, a ver, si es una línea de 5, ¿no? Le pone de frente 2 voltios, puede que ocasiones, como me pasó en un momento, yo le puse 1.8 voltios, si no me equivoco, no recuerdo muy bien, tenía un corto justamente en el bin y no explotó, pero sí ocasionó de que los terminales donde va soldado, digamos que el condensador se pegó con los terminales que tenía justamente el condensador y obviamente explotó, ¿no? Entonces ahí se complica un poco cuando ese daño es mayor. O sea, cuando imagínate, eh, ya deja de existir tanto en la mainboard como en el condensador, ya corroe o simplemente se lleva todas las pistas, y justamente para hacer la reconstrucción es justamente ahí donde viene el trabajo, ¿no? Pero yo recomiendo siempre comenzar con 1.05, 0.6, ir subiendo de a poco si en caso no vas encontrando el problema. Pero yo no he necesitado al menos más de 1.2 voltios, ¿no? Por el momento, hasta ahorita no me ha tocado un componente que digamos, que necesite configurar más la short killer. Al comienzo sí estuve jugando, ¿no? Con 1.2 voltios, 2 voltios, hasta 3, que es lo máximo que yo puedo configurar, pero por un tema de saber qué es lo que pasa con unas placas de scrap que tengo ocasionando cortos en diferentes áreas, ¿no? Entonces eh, a mí justamente me va bien con esa configuración 0.5, 0.8, y más de eso, como le digo, hasta 1.2, ¿no? Más no he necesitado por el momento. O sea, no sabría decirle si es necesario aplicar más, obviamente dependiendo de qué tipo de fuente estemos analizando, ¿no? Si estamos analizando un corto en la fuente de 1.8 o de 1.5, no le vamos a meter 2 voltios con la short killer, ¿no? Porque si se dan cuenta, cuando uno va subiendo la tensión en la short killer, el pico
de corriente que me genera por un determinado momento no es 30 amperios, va a subir hasta 70, 80 amperios y va a comenzar a estabilizarse a los 30 amperios, que comúnmente es lo que te entrega, ¿no? De golpe. Entonces esos picos a veces te puede generar algún otro inconveniente, ¿no? Y más aún si le metes más tensión de lo que la línea está justamente destinado, ¿no? Vuelvo a repetir, si estás analizando una fuente de la RAM de 1.5, no le vas a configurar a la Short Killer a 2, o sea, sería ilógico, ¿no? Ni con la misma fuente de laboratorio se hace eso, ¿no? Porque dañarías lo más seguro el controlador de la RAM que está justamente en el CPU. Y ahí sí sale un poquito más caro la reparación. Bueno, entonces voy a colocar bueno, en este caso, como la masa está aquí en el centro, lo que yo hago es rasparlo, ¿no? Comienzo a raspar para tener justamente más espacio al momento de soldar y no entren chuequitos. Bueno, lo que puede hacer es eso. A ver. Bueno, al momento de raspar tratemos de tener siempre cuidado, ¿no? Porque si lo raspamos muy fuerte también ocasionamos que pasemos hacia la otra capa, bueno, en el peor de los casos, ¿no? Y comencemos a dañar pistas que pueda tener debajo de esta pequeña lámina de cobre. Siempre todo tipo de raspado con sumo cuidado. Si no, más trabajo nos damos. Y lo que queremos es optimizar nuestro tiempo. A ver, ahí vamos. Ok. A ver. Bueno, la Short Killer la he probado ya en distintas etapas, ¿no? Inclusive hace poco hice un video con respecto a una Mac que justamente encontré el corto también en el B-Core, si no me equivoco, sí, en el B-Core, y gracias bueno, a la Short Killer pues optimicé bastante el tiempo, ¿no? Justamente eso es lo que uno quiere, no dedicarle 1, 2 horas o 3 horas, obviamente cuando ya estamos seguros de que es un corto, ¿no? Porque en el área del B-Core, vuelvo a repetir, es muy complicado a veces el análisis cuando creemos que hay un corto, porque justamente ahí siempre vamos a encontrar una resistencia baja, ¿okay? Inclusive hasta de
1 o 2 ohmios, ¿no? Y a veces uno puede confundir eso como si fuese un corto. Entonces, no es meterle tensión porque encuentras un ohmio, sino ya tener una idea de dónde estamos ubicados y determinar si realmente es un cortocircuito o una resistencia demasiado bajo dependiendo de la arquitectura, ¿no? O sea, ahí toca agarrar tus apuntes y ver, bueno, este es un CPU de primera generación, segunda, tercera, quinta o lo que sea, y tener una referencia de un CPU bueno de esa generación y ver, ¿no? Si te marca por debajo de eso, pues ya es un indicio como para poder sospechar. Pero si está dentro del rango, por decir, mmm, eh, 8 ohmios y te marca 7 o 9 ohmios, pues está dentro de las tolerancias, ¿no? Entonces no podemos decir, no, aquí hay un problema, aquí esto está muy bajo o de repente no es la resistencia que comúnmente yo veo en otras placas. O sea, no vamos a comparar un CPU de primera generación con una de sexta o séptima, ¿no? Bueno, a ver, volvemos a medir. Ya le puse los capacitores en ohmios. Perdón. Ok, ¿qué le pasó? Se bloqueó por un momento. Listo, ahora sí. Ok, tengo 620K en ohmios y en diodo me va a marcar, bueno, 240 aproximadamente, 240 milivoltios. Entonces lo que yo voy a hacer es justamente probar qué tal si es que no hay otro inconveniente, ¿no? Vamos a imaginar de que el IC, no sé, no responde porque la misma avería ocasionó de que falle, ¿no? Bueno, por el momento hasta las mediciones que yo hice no tiene ningún problema en los MOSFET de alta, no hay corto en los terminales de alimentación. Sí, bueno, este es más, este es MOSFET de baja. Sí, no hay. Entonces vamos a ver qué pasa. Alimento mi plaquita. Sí. Bueno, esto sí hacía, ok, encendía el LED. El detalle es que cuando yo presionaba el botón, simplemente consumía 130 miliamperios y ahí quedaba, se apagaba. ¿Sí? Prendo, ok, sigo teniendo un problema porque todavía no me enciende, pero en este caso ya solamente me consume 60 miliamperios. Asumo que hay otro problema adicional, pero el problema también es que vino ya trabajado, vino un poco tocada, ¿no? Incluso, a ver, ¿dónde está? Aquí. No sé si se nota. No sé qué intentaron hacer, pero como que ahí le falta algo, ¿no? Le sacaron. Entonces, como yo vi que acá hay un corto, pues opté por corregir primero esto. A ver, vamos a ver
qué componentes son. Ok. Oh, ¿qué pasa? Ah, ok. No, eso es porque acabo de alimentar la placa y como hay un problema posiblemente en alguna de estas dos fuentes que son la de 3 y la de 5, simplemente está marcándote bajo. Bueno, esa fuente yo la medí, está en el margen. Ah, ok. Bueno, voy a buscar una placa, creo que tengo una placa de scrap para ver exactamente eh, qué son los componentes que creo que faltan, ¿no? Voy a buscarlos, ¿ya? Voy a buscarlos y vemos qué es lo que le quitaron acá. ¿Qué tal? Bueno, encontré otra plaquita. Bueno, es una placa de scrap que tengo. Eh, Estaba buscando la hoja de datos o el esquema y encontré uno que es la versión de esta placa. O sea, este es 1.2. Bueno, ahí, 1.2. Y la que tengo es 1.0, pero me ayuda. Entonces también encontré WorldView. Y curiosamente, lo que falta aquí, esto, ahí, ¿no? Tenemos dos componentes que se ve que lo han sacado, ¿no? Aquí y aquí. Pero viendo el esquema, justamente este es unos componentes que si están, no, o sea, no implica que no prenda. ¿Ok? Estos dos les faltan, estos dos transistores. Entonces, si nos vamos al esquema, ¿ok? Nos vamos al esquema, por ejemplo, a ver, este es el TPS 51125. A ver, lo que estaría faltando serían estos dos, el Q15 y el Q16. Que básicamente me va a habilitar, o mejor dicho, me va a retirar la masa que tiene puesto en estos dos terminales para que comience a funcionar el switcheo de los MOSFET. ¿Sí? O sea, hay una señal que manda a masa cuando está en S5 y posiblemente lo sacaron para forzar esa, esa tensión que querían obtener en la fuente de 3 y 5 voltios de potencia. Básicamente eso es lo que hicieron. Pero viendo un poquito más a detalle, lo que, lo que hace que no funcione por el momento no es la ausencia de estos MOSFET, porque si están, simplemente al momento de presionar el botón, esta señal va a pasar a estado alto y va a dejar de conmutar justamente Q15 y el pin 6 lo va a liberar de masa. Bueno, entonces lo que faltaría sería Q15 y Q9, ¿ok? No el Q16 como dije en su momento. Y justamente lo mismo va a ocurrir para el Entrip 1. Cuando presionas el botón, esta señal pasa a estado alto. Esto de aquí se convierte en masa. Los 5 voltios se quedan en el terminal donde justamente vemos el P50V STB, se va a quedar ahí y deja de conmutar este MOSFET y libera la masa, ¿no?
Entonces, esté o no esté Q15 y Q19 no, o sea, no afecta en que funcione o no funcione. ¿Ok? Porque curiosamente, viendo o haciendo la comparación con la otra placa que tengo, hay, hay un componente que hace falta, o sea, hay un condensador que no está, que justamente es un condensador, el más conocido como el condensador del bootstrap, en la fuente de los 5 voltios de potencia. Exactamente faltaría el de aquí, este, este condensador C174. ¿Okay? Esto es lo que está haciendo falta digamos, y por esas razones es lo que no enciende o no prende al momento de presionar el botón. Pues lo vamos a ver con el microscopio. A ver. Estos son los dos componentes que faltan, ¿ok? Que justamente hacen la liberación de la masa cuando presionas el botón. Aquí le llega, digamos, el estado bajo. Esto aquí libera de masa esta resistencia y prácticamente tendría una línea directa con el pin que corresponde, ya sea del 1 o del 6. Lo mismo ocurre acá con esta resistencia. Pero lo que hace falta es esto de aquí, este condensador que debería tener para que justamente conmute el MOSFET de alta y le llegue los 25 voltios en la puerta y deje pasar los 19 voltios. Es por eso que al encender yo la, la placa intenta prender, pero se queda en 60 miliamperios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué te digo esto? Bueno, muy aparte que lo vi en el esquema, aquí tengo mi placa de scrap. ¿Ok? Aquí está, ¿no? Esto aquí con el de abajo es lo que faltaría. ¿Ok? Esos dos son los que no los tengo. A ver, déjame cerrar esta ventana. Ok, ahí está. Estos dos son los que no tengo, o los que yo me percaté así a simple vista que no estaban porque bueno, había flux, ¿no? Pero este condensador es el que falta, este bichito de acá. ¿Por qué lo sacaron? No lo sé. Posiblemente al momento de estar sacando este MOSFET, pues se voló, o qué habrá pasado, de repente una mala manipulación voló, o simplemente lo sacaron adrede, pero la cosa es que no está, ¿okay? Sin ese condensador, sin el, ese condensador que va directamente a la línea del bootstrap, la placa no enciende básicamente al momento de presionar el botón. ¿Okay? Voy a presionar el botón y a ver, voy a colocar la fuente. ¿Ok? Vamos a desconectar un ratito. Voy a conectar la fuente un ratito. Y aquí sería... Ok. Agrego captura de pantalla. A ver, ¿cómo es que se agrega? Selección, captura de dispositivo, archivos, escenas, captura de pantalla. Captura de pantalla 1, 2, captura de ventana, listo. Aquí está. Ok. Bueno, aquí agregué la fuente que uso y le voy a colocar, a ver,
19 voltios. Ok, 19 voltios y bueno, 5 amperios. Entonces enciendo la fuente y comienzo justamente a presionar. Bueno, conecto primero, ¿no? Obviamente. Conecto, presiono el botón. La Samsung hay que presionarle una o dos veces. Ya, listo, encendió y justamente vemos que solamente me consume 62 miliamperios. Y 62 miliamperios que es a consecuencia de que no está funcionando la fuente de 5, ¿no? Bueno, subió a 192, pero básicamente es por eso. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar el condensador, solo el condensador, solamente para ver que los MOSFET que hacen falta en esta placa, digamos que no sean necesarios, sino que no es unos componentes indispensables, al menos para que encienda. Simplemente va a estar activo y van a estar funcionando estas bobinas en S5, ¿no? Cosa que en el proyecto de esta placa está después de presionar el botón y solamente se modificaría eso. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar este condensador aquí y si todo va bien, si es que no hay otro problema, ya debería encender sin problema alguno. Ok, voy a cambiar de punto. Ok, a ver. Entonces básicamente lo que ocurrió es eso. O sea, esta placa vino ya manipulada, ¿no? Vino resoldado el chip. Incluso no sé si es que le grabaron la BIOS o le resoldaron. Eso, bueno, lo digo porque el papel que tiene acá, o sea, no está quemado ni chamuscada. Entonces yo asumo que solamente le resoldaron. Incluso también el controlador embebido se nota que está retocado. ¿Okay? Posiblemente le repasaron soldadura para ver si de esa manera prendía. Entonces asumo que la falla principal ha sido el corto que tenía en el B-Core, ¿okay? Que justamente es como inicia el video, pero manipularon la fuente de 3, manipularon la BIOS, que asumo que solo lo resoldaron, así como el controlador. Y al momento de querer forzarlo, se volaron el condensador. Creo que eso es lo que ocurrió. Entonces lo que vamos a hacer es corregir esos errores y ver si es que no nos topamos con otra sorpresa. Ok, a ver, vamos a poner el micro. Ok, ahí. Bueno, esto es lo que estoy sacando nada más, ¿no? Este es el reemplazo que voy a colocar. Ok, no voy a sacar los dos MOSFET porque les comento, ¿no? Estén o no estén, igual debería encender si es que no hay alguna otra complicación en la placa, ¿no? Pero ya como les comenté, lo estuve midiendo y como encontré el corte en el B-Core, me pareció un tema interesante justamente para, más que nada para mostrar cómo uso la Short Killer y por ahí de repente si a alguien le sirve o se anima a, a usarlo, pues ya tiene una referencia de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, como ya tengo
la placa aquí, justamente estoy haciendo este video, bueno, decidí también ya hacer la reparación completa. Listo, ok. Esto acá no lo voy a colocar porque no es necesario. Solamente ya dije qué es lo que ocurre, ¿no? Si no está puesto, lo que va a hacer es tener la tensión de 5 en 5 voltios y la de 3 aquí en S5. Eso es la única diferencia que va a tener con la placa respecto a su proyecto original, si es que no está. Entonces, enchufamos. ¿Y dónde estás? Lo conectamos y vemos qué ocurre. Bueno, voy a sacar esta short killer porque ya no lo vamos a usar. Ya no es necesario. Okay. Bueno, a ver. Yo debería tener, si es que todo va bien, encienda la fuente. Que tengo un consumo un poco mayor, 14-12 milivoltios, que en un primer momento estaba en 6. ¿Ok? Aquí debería tener las fuentes de potencia funcionando, porque no le he colocado los dos MOSFET. ¿Ok? Entonces, bueno, efectivamente. Ahí tengo, a ver, no se nota creo. Mejor muevo la cámara. Ok. Ahí tengo los 5 voltios. En ese 5. Ok. Y obviamente tengo los 3 voltios. Entonces, yo ya tengo la tensión que no tenía al momento de encender. Entonces yo debo presionar el botón y debe consumir algo al menos, ¿no? Bueno, tengo 1500, 1700. Bueno, porque no está puesto. Uy, me quemé. No está puesto el disipador. Ya encendió. Ya prendió. Y ahora, ¿dónde puse el disipador? Ahí. A ver, vamos a colocar todo. Bueno, aparentemente ya debería dar imagen. Ya debería dar imagen. Pero veo que el consumo es un poco alto. Que yo recuerde, esto de aquí debe consumir más o menos 1.2, ¿no? Pero vuelvo a repetir, puede ser porque estaba sin el disipador, el CPU. ¿Ok? Entonces volvamos a hacer la prueba. Coloco, presiono el botón 1.3. Creo que es dentro de ese rango está, ¿eh? Creo que está dentro de ese rango el consumo. Pero no está de más medir, por ejemplo, ¿no? Bueno, 3 y 5 ya los tenía. Tengo acá los 5 exactos sin ninguna caída. 3. Bueno, no tengo la RAM, entonces no creo que dé imagen. Pero la fuente debe estar, ¿sí? Está presente. 1.5, la del Vcore. Ok. Este es de la gráfica del GFX. No lo tengo porque, bueno, no hay este RAM. Vamos a colocarle la RAM. Aquí está. Le colocamos la RAM. Entonces, si aquí con la RAM puesta no da imagen, es porque hay algún problema adicional. O mejor dicho, no se activa la GFX. Puede que tenga un problema adicional. Aparte, el consumo debe subir. Si es que no me equivoco. A ver. Presiono. Bueno, subió. Entonces ese es un buen indicio. Pero no tengo GFX. ¿Qué es lo que me faltaba? Esto es de la RAM. Ok. Esto debe ser del PCH. Ok. A ver. Voy a volver a medir. 1.5 de la RAM.
Y esto es de... Esto debe ser del PCH. A ver, déjame fijar en el esquema o en el board view mejor. Bueno, para mi buena suerte tengo board view. A ver, sí, sería... Ok, así. Sería L5, claro, sería los 1.05, que no los tengo, pero hay un consumo elevado. No tengo 1.05 y no tengo GFX. Bueno, obviamente no tengo GFX porque no hay 1.5, 1.05, que justamente él alimenta una parte del procesador y al PCH. Aquí no. Entonces, la ausencia de esta tensión está haciendo, digamos, que la vida sea un poquito más divertida. Bueno, vamos a ver por qué no hay 1.0. 1.05. A ver, vuelvo a medir. Vuelvo a medir. Ok. Lo enciendo y no hay 1.05. Bueno, listo. Entonces, si no hay 1.05, vamos a ver cuál es el IC. El IC según el board view. Epa, dale pues. No, no está aquí, está a la vuelta. Ok, ahí. Serías tú. Sí, tú. Ok, sería este de acá. Entonces asumo que él no está, no está trabajando por diversas razones, ¿no? A ver, vamos a colocar 1.05 voltios. A ver, vamos al esquema. Tengo el TPS 51117. Bueno, tengo que verificar que esté alimentado, que esté habilitado y que no tenga un corto aquí, ¿no? En la salida, que es lo primero que debo verificar. Pero yo recuerdo haber verificado y no recuerdo haber tenido un corto. El único corto que yo encontré fue del CPU. Generalmente es una resistencia baja. ¿Okay? Ahora ahí tenemos en función de ohmios. Tiene 11 ohmios, entonces está en el rango de estos chips. O sea, de 11 a 24 yo he encontrado, ¿no? Entonces 11 ohmios es aceptable. Bueno, verificamos que al menos que tenga alimentación, ¿no? Que se está alimentando, de repente por ahí falta alguna resistencia, ¿no? O una pista cortada, así como encontramos sin el condensador. Bueno, a ver, entonces tengo que ver aquí en el pin. A ver, vamos al esquema. Ok, ok. Tengo que verificar primero que está alimentado. En este caso sería 4 y 10. Listo. Y el enablet sería el pin 1. Ok. Listo. Checo. Ah, ok. Ok. Aquí vi otra travesura. A ver. Bueno, ya de todas maneras voy a medir, pero... no se nota. Pero miren acá. No sé si se logra ver. A ver, voy a hacerle un zoom.
está quebrado, está partido. ¿Y qué resistencia es de 36 ohmios? Va al pin 1, 2. Va al pin 2 de este IC. Va al pin 2. Bueno, ¿qué es el pin 2? El pin 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. No está. Desapareció. Ah, aquí está. Ah, es un terminal de configuración, el TEON. Entonces, según el esquema, la resistencia sería esta, R865. Aquí en el esquema me dice que es de 332K, pero según la resistencia, la serigrafía de la resistencia es de 36 ohmios. Qué raro, ¿no? Mejor me fijo en mi scrap. A ver. Sí, 36 ohmios. Bueno, 36 ohmios, pero está roto. O sea de 36 ohmios según el proyecto de esta placa. Recordemos que no es el mismo esquema, ¿ok? Si bien es cierto, tiene los mismos componentes, pero no es el mismo proyecto o la misma revisión de este proyecto. Pero de que está quebrado, está quebrado. Ahí se ve claramente. Está roto. Entonces, si es un pin de configuración, obviamente no va a terminar de configurarse el IC y por lo tanto no tengo la tensión que necesito. Bueno, vamos a retirarlo. Vamos a retirarlo y sacar el de mi placa y de ahí recién medir. ¿Ok? Bueno, sí, estaba completamente roto. Ok, entonces voy a sacar de mi scrap. A ver. Se ve borroso, ¿no? A ver, bueno. Parece que la altura se ha modificado y por eso se ve medio borroso. Bueno, ya salió. Es raro que esta resistencia esté partida. Bueno, ¿cuál habrá sido el motivo, la razón? De repente me han dado una scrap y me han dicho ya repárala y a ver si se puede reparar. La verdad no sé, porque una resistencia rota de ese mismo, digamos, de la manera que lo hemos visto, no es a consecuencia de una falla. O sea, no es que se reventó esa resistencia y voló un pedazo, ¿no? Entonces, posiblemente se haya golpeado con algo, lo hayan puesto la mainboard encima de algo con fuerza, con golpe y listo, le llegó justo ahí. Porque eso no, se salió condensado. Eso no es una falla. O sea, no es una falla que sea ocasionada por el funcionamiento, ¿no? Es una falla externa, por decirlo así. Ok, ya, listo quedó.
Quiero que esté bien soldado. Ahora sí. Esto también. Listo. Vamos a limpiar. Ok. Ok, no es de 36 ohmios como pensé, es 36D. O sea, es una resistencia posiblemente de ese valor, ¿no? De los 232K. Bueno, a ver, para estar más seguro, vamos a agarrar nuestro 36D, nuestro software, para ver exactamente de cuánto es 36D. Sí es, o sea, es de 232 kilo ohmios, ¿no? A 1%. Entonces, es de ese valor. Simplemente que, como estaba quebrado, yo pensé que era un 0, pero es un D, una letra D. 36D es de 236 kilo ohmios y es un terminal de configuración de Lisa. Pero no está de más medir y ver justamente si tiene la alimentación correspondiente este IC. Ok, vamos a medir. Enchufamos. Primero prendemos y vemos si es que tiene los 1.05. Si no los tiene, pues ya comenzamos a medir los terminales de ese pin, de ese IC10. ¿Okay? A ver, presiono una vez más. Pero tengo que prender la fuente, ¿no? Prendo la fuente. Tengo los 14 milivoltios. Presiono botón. Una vez más. Otra vez. Ya tengo los 1.05. Y miren el consumo. Ok, 1.2. Y quedó estable. Ok. Bcore lo tengo. Y lo que no tenía era GFX. Que ya lo tengo. Ya tengo GFX. Entonces, bueno, ya debería dar imagen. Si es que no hay nada o ninguna otra sorpresa por ahí. A ver, vamos a colocar el teclado. Sí, efectivamente. Ya tengo actividad al menos en el block Mayus del teclado. Toca probarlo. Ojo, y miren, yo no le he puesto los transistores, bueno, los MOSFET que faltan aquí, porque le repito, ¿no? Simplemente esa es la habilitación de estas dos fuentes. En este caso, en el estado S5 están habilitados. ¿Qué ocurre? Pues simplemente se activan y ya, no ocurre nada más. Obviamente al momento del consumo cuando esté con batería, pues ahí sí va, bueno, te va a consumir ligeramente más rápido, ¿no? Nada más. Porque estás haciendo funcionar una fuente que en este proyecto debería estar apagado en S5. Pero de ahí a que se queme algo, falle algo, no pasa nada. A ver. Debería darme imagen. Coloco ahí. Presiono botón. Listo, 500. De ahí va a subir a 1. Subió a 1. 800. Listo. Ya tengo imagen. Entonces prácticamente la placa quedaría reparada, ¿no? Entonces ya está.
ya quedó esta máquina, solamente me dice que tengo que configurar la fecha y la hora, pero prácticamente esta reparación llegó a su fin. Voy a colocarle los MOSFET, ¿no? que viene por defecto de fábrica en este proyecto, para que si es que la batería aún le funciona o retiene carga, pues no le quite lo mínimo que quitaría estas fuentes cuando están encendidas, ¿no? Bueno, básicamente eso sería todo, ¿sí? Espero que les haya servido al menos la forma como se reparó esta placa, y lo que quise mostrar en sí lo del video. El propósito en sí no ha sido reparar la máquina, sino mostrar del cómo se utiliza, por ejemplo, la short killer, que es lo que yo ando usando últimamente, ya hace un par de meses atrás, unos 3 4 meses, que es la short killer, cuando tenemos un corto, ¿no? En este caso me tocó hacer digamos, una reparación justamente en la etapa del B-Core, un corto en la etapa del B-Core, que era el neck token, no era ni MOSFET de alta, no era ni CES, y que posiblemente cuando tengamos un corto en el B-Core, ¿okay? Al momento de aplicar la tensión con la fuente de laboratorio sea un poquito más complicado, ¿no? Porque no te va a calentar nada. Aplicamos la misma tensión, o sea, 0.9 voltios, 0.8 voltios. Le aplicas la tensión en el corto que encontraste, y más aún si es del B-Core, en su mayoría no te va a consumir mucho, o de repente te consume vamos a imaginar que te consume 1 amperio, ¿no? O 2 amperios, pero vas a agarrar la cámara térmica y no te va a calentar nada. Entonces, a diferencia de la short killer, no solamente le aplica 2 amperios o 1 amperio, ¿no? Sino le aplica toda la corriente que pueda pasar, según la tensión que estás configurando, ¿no? Que es mucho más versátil, y obviamente es, digamos, un complemento, o son complementos, la cámara térmica con la short killer, para poder encontrar mucho más rápido por dónde es que se estaba yendo toda la corriente, ¿no? O sea, por dónde está el cortocircuito, y poder ubicarlo mucho más rápido, ¿no? Sin estresar mucho la placa. En este caso, bueno, tuvimos un problema de, más que nada, manipulación, a mi parecer, ¿no? Porque este condensador no se sale solo. Estos transistores o estos MOSFET no se salen solos. Y esta resistencia no se quiebra por una falla, ¿no? Entonces este es un tema de manipulación. Posiblemente el quien lo estuvo revisando haya sido el quien causó eso, pero lo importante es que ya quedó. Okay, espero que haya sido de su agrado este video. Nos vemos en un próximo video. Saludos desde Perú. Adiós. Me fui. Me voy a comer.